Ya llevamos todo el año y creo que seguiremos el año que viene una parte. Yo lo había planificado para acabarlo en el año, pero bueno, no creo que nos dará tiempo. Así que hoy tocaba el capítulo 17. No nos dará el tiempo de verlo entero, así que entre hoy y la próxima vez pues lo iremos viendo por partes, ya que es uno de los capítulos más complicados de la Biblia. La última vez vimos una introducción a este capítulo, que está lleno de simbología y en el cual pues estás obligado de ir paseándote por las Escrituras para poder entender. Está escrito en su palabra que la palabra profética no tiene nada que ver con la interpretación privada, sino que es revelado por Dios, es revelado por el Espíritu Santo. Y lo que Él nos revela en su palabra, pues eso es lo que significa. Y si no está en su palabra, pues son inventos humanos. Es que respecto a este libro, pues han habido muchísimas interpretaciones, conjeturas, por teólogos quizás reconocidos, pero sin apoyo bíblico, sino que durante muchos siglos pues se han intentado interpretar este libro contextualizándolo en la época en la que estaban viviendo y queriendo interpretarlo de esa forma. Por ejemplo, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, pues los cristianos pensaron que era el fin del mundo, que entraban en el periodo de la tribulación, pero no es así. Y no era así porque aún la nación de Israel no existía. Y estaba profetizado que Israel volvería a ser de nuevo una nación. Y fue después. Hoy en día ya sí, ya tenemos a ese país reconocido al nivel mundial, aunque no amado por todos, pero ahí están. Muy bien, pues vamos a tener la lectura de este libro, de este capítulo, del Apocalipsis, el capítulo 17. Lo veremos en audiovisual y así por lo menos nos hacemos una pequeña idea de las simbologías. Muy bien, pues por eso se necesitaba una introducción la última vez para ir entrando un poco en materia. El más grande daño que se ha hecho a la humanidad, ¿cuál pensáis que es? La pobreza, las religiones. Eso es el más grande daño que se ha hecho a la humanidad. La cantidad de religiones que hay, porque cada religión o cada secta manipula a las mentes y cada una de ellas pues ofrecen la salvación para ir al cielo, pero la salvación a través de su propio sistema de creencias, a través de su propia organización, y dicen que si no eres miembro de su organización, de su religión o de su secta, no hay salvación. Y en el mundo hay miles y miles de sectas y de religiones mostrando muchos caminos, y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Jesús. No hay nadie. Buda era ateo, él no creía en Dios, y a raíz de él pues tenemos el budismo. Mahoma, el famoso profeta de los que creen en el Corán, él mismo reconoció que si quieres saber más de la verdad y la verdad, pues que te acerques a cristianos, porque ellos tienen la verdad. Y si vamos mirando por religiones y creencias y vas viendo la vida de los fundadores, pues vemos que no son vidas correctas, vemos que no han entregado sus vidas por amor a sus feligreses, sino que Jesús es el único que dio su vida, es el único que se entregó por amor y es el único que resucitó de los muertos, el que pagó el precio para poder rescatar a todo un pueblo. Entonces, los dos más grandes poderes que gobiernan el mundo es la religión y la política. Cuando vemos en la tele esos mítines políticos,
Pues a mí siempre me extraña o me impacta, digo, es increíble las masas de gente que son capaces de reunir y donde, pues, hasta ahora la política nos ha demostrado pues que todo es mentira, o sea, y cada uno pelea por sus ideologías, por su partido, pero realmente ha habido muy pocos gobernantes en esta tierra que realmente amen a su pueblo. Muy pocos gobernantes o reyes que realmente lo dan todo por su país. ¿Por qué? Porque sobre todo miran sus propios intereses, su propio bolsillo. Bueno, menos en España, esto aquí no ocurre. Así que, ¿qué pasa con el ser humano? Pues que cuando ya llega al poder político, se corrompe. El poder corrompe. Y tú dices, no, ¿cuántos han dicho, por ejemplo, mira, si yo ganaría la lotería, pues daría 1 millón a los pobres y el otro me lo quedo yo? Y eso es mentira. Estoy seguro que gana los 2 millones y se queda los 2 millones. Porque hay un principio bíblico, dice, el que es fiel en lo poco, en lo más lo será también. Así que si en nuestro estado no tenemos ya costumbre de dar, tranquilo que aunque tengas millones tampoco los vas a dar. Entonces, en Mateo 20, 25, dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O en otras traducciones dicen, los oprimen. Así que los que son gobernantes, los que son reyes, las naciones que tienen bajo su poder, pues ellos lo que hacen es ejercer autoridad, poder y oprimir. Y eso lo ha enseñado la historia. Y a nivel de política, pues también todo, tú ves en España, pues todos los cambios que han habido, los nuevos partidos que van apareciendo, y en cualquier país, pues van saliendo a la luz escándalos de blanqueo de dinero y etcétera. Así que realmente el problema del humano no es la pobreza, sino que es el pecado. Ese es el verdadero problema del ser humano. Pobreza en el mundo no hay, porque si repartimos toda la riqueza del mundo por habitante, pues nos correspondería a cada uno 3,5 millones de euros. Pero el 80% de la riqueza mundial pertenece a 10 familias aquí en este planeta. Entonces, claro, está mal repartido. Entonces, aquí en este capítulo del Apocalipsis, pues nos habla un poco de esos dos poderes, el poder religioso y el poder político. Cómo se manejan entre ellos, qué relación tienen entre ellos. Aquí, cuando empieza este capítulo, uno de los 7 ángeles, habíamos visto que había 7 ángeles donde cada uno tenía una copa y eran las copas de juicio y cada una se iba derramando y eso eran ya las últimas plagas que caían sobre la tierra. Y en este periodo que caían estos juicios sobre la tierra, pues ya no hay posibilidad para el ser humano de volverse a Dios. Ya se cerró lo que es la posibilidad de gracia. Aquí, cuando ven y esta visión de una gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, dice que el Espíritu llevó a Juan, Juan es el que escribió este libro, y lo llevó ¿a qué lugar? A un lugar geográfico. Dice que lo llevó al desierto. ¿Y por qué el desierto? ¿Para tomar el sol? No. El desierto en la Biblia simboliza el lugar donde moran los demonios. Son los lugares áridos y secos donde hay más demonios que están por ahí sueltos. Es decir, que si los demonios o los espíritus no están dentro de una persona, pues ahí andan, por los desiertos. Y en los desiertos pues hay animales que tienen la simbología demoníaca, como las víboras, los escorpiones, las arañas, y etcétera. Y ¿por qué es un terreno que operan los demonios? Pues Jesús, cuando fue tentado, ¿dónde fue llevado por el Espíritu Santo?
al desierto. Y ahí apareció el diablo y lo tentó. Estaba en el terreno mismo del diablo, en el desierto. Y eso aún no sería un argumento muy fuerte, porque podemos decir, bueno, lo llevó ahí y dio la casualidad de que ahí estaba el diablo. En Lucas 11, 24, nos dice lo siguiente. Estoy un poco nervioso, se nota. Porque me veo incapaz de manejar este tema, así que me perdonáis. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, cuando sale el espíritu inmundo, ¿a dónde va? A los lugares secos. ¿Qué es lo que busca? Reposo. ¿Lo va a encontrar? No lo va a encontrar. No veréis a ningún demonio que va a encontrar reposo. Es imposible, están maldecidos o están malditos ya. Entonces, pero es lo que ellos buscan ese reposo. Y al no encontrarlo, dice, pues me vuelvo por donde estaba, en ese cuerpo, y descansaré un poco más, torturando físicamente a una persona. Y si da la casualidad que vuelve a esa persona y esa persona pues dice que ve que está su cuerpo deshabitado o vacío, porque no aceptó a Cristo, pues llama a otros amigos suyos, peores que él, y van a hacer morada ahí en esa persona. Entonces, aquí Juan es llevado por este ángel en el desierto. Ya ahí ve, en el terreno del diablo, lo que se está manejando. Vimos en una ocasión que los grandes imperios estaban manejados por el mismo diablo, que la mayoría de los presidentes son manejados por el mismo diablo, porque la mayoría de los presidentes van y tienen sus propios astrólogos, brujos, donde ellos consultan para poder recibir dirección para ver cómo gobernar su propio país. Y luego toman decisiones en función de lo que este mago o esta brujo o bruja les dice. Aquí, entonces, ¿os acordáis de los significados de la ramera, lo que habíamos visto? ¿No? ¿Quién se acuerda de algo? ¿Qué representaba? ¿Por qué usa este concepto de desviación sexual? Y nos quiere enseñar un concepto espiritual. ¿A quién trató Dios de ramera como nación? Al propio Israel, por su infidelidad. Es decir, que Dios trata de ramera o de prostituta a las naciones o a los pueblos que se alejan de Dios, que van detrás de otros dioses y no siguen al Dios verdadero. Así que esta ramera, sentada sobre esta bestia, ¿qué representaría? La religión, ¿vale? Todo el sistema de creencias de las personas que profesan creer en Dios, seguir a Dios, pero que no lo siguen conforme a sus normas, sino conforme a su propia ideología. ¿Estáis conmigo? ¿No? ¿Me seguís? Vale. Vale. Entonces, aquí nos dice también, vamos a ver que para los mismos símbolos hay varios conceptos. Quiere decir que no podemos coger un símbolo y decir esto significa solo esto, sino que un mismo símbolo puede significar varias cosas. Y según en el contexto en el que está escrito, puede significar o una cosa u otra. Por ejemplo, hemos sacado la conclusión, vale, esta mujer es el sistema de creencias, el sistema religioso, pero también en el versículo 18, el último versículo de este capítulo nos dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que esta mujer también es una ciudad. Y iremos viendo qué ciudad es. Entonces representa tanto un sistema de creencias como también una ciudad. ¿Sí? Vale. Quiere decir que estamos hablando de una ciudad
que ha tenido relaciones ilícitas con otros gobernadores, con otros reyes, con otras personas de otros países, por mercadería. Esta mujer, ¿cómo iba vestida? De púrpura, de oro, de diamantes, o sea, se ha enriquecido. Esta mujer tiene pasta. Muy bien, y quiere decir que se ha enriquecido a través de lo que ella ha ofrecido a cambio. Y una prostituta ofrece amor a cambio de algo, a cambio de un favor, a cambio de dinero, a cambio de cualquier cosa que ella pueda demandar. Entonces, esta mujer que está subida sobre esta bestia se ha prostituido, es decir, ha falsificado todo el sistema de creencias verdadero y se ha enriquecido a costa de la verdad. Aquí en el versículo 2 dice que han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Primero los reyes. Y cuando un rey sigue una dirección, influencia muchísimo a toda su población. Habíamos visto que un rey o un presidente normalmente se asocia con la religión que es más fuerte en su país. Si, por ejemplo, un país profesa ser católico, pues ese presidente se va a asociar con los católicos pues para obtener el máximo de votos de la población. Si ese país es musulmán, pues el que va a ser de presidente ahí se va a asociar con los musulmanes para recibir el máximo de votos a su favor. Así que esta ciudad ha tenido relaciones ilícitas con otras naciones. En Jeremías 51:7, ponlo en la pantalla. Jeremías 51:7 nos dice lo siguiente: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Muy bien, entonces, la gran ciudad, ¿qué sería? ¿Qué ciudad sería? Babilonia. Entonces, Babilonia ha sido algo a nivel literal, realmente algo, pero también en Apocalipsis tiene un significado espiritual o simbólico. Entonces, el Apocalipsis va tomando datos que han sido reales para seguir explicándolo en conceptos espirituales, su valor a nivel espiritual. ¿Qué pasó con Babilonia? A ver si os acordáis. ¿Quién la había fundado? ¿Cómo se llamaba este cazador? Es complicado. Nimrod. Lo habíamos visto en Génesis. Un gran cazador. Y Babilonia, pues ¿cuál ha sido su religión? En la época de Daniel, cuando estaba ahí delante del Nabucodonosor, ¿en qué creían los babilonios? En todo tipo de creencias. Sobre todo brujería, hechicería, ciencias ocultas, porque cuando Nabucodonosor había soñado, hizo llamar a hechiceros, a magos, a los caldeos, a un montón de gente para ver quién podía interpretar el sueño que él había tenido. Así que Babilonia representa la cuna de todas las creencias ocultas y de todas las religiones ocultas que luego se han ido diseminando a través del mundo. Es decir, que todas las naciones han ido cogiendo algo de lo que ellos han dejado en herencia. De momento vamos siguiendo, ¿no? Vale. Entonces, Babilonia ha sido en su momento representado en un sueño que había tenido Nabucodonosor sobre una estatua. ¿Os acordáis de la estatua? Había una cabeza de oro. ¿Y quién representaba esa cabeza de oro? Él, el propio Nabucodonosor. Era rey y señor de toda la vida, de todo su imperio, y lo que él decidía iba a misa. Esta mujer
se sienta. ¿Y dónde está sentada? En el versículo 9, volvemos al Apocalipsis. Sobre 7 montes. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas de esta bestia dice que son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Si lo tomamos en el sentido literal, ¿qué ciudad en el mundo está situada sobre 7 montes? Roma. Es la única ciudad del mundo, estuve buscando, la única en el mundo que está situada sobre 7 montes. Roma, ¿qué ha financiado? ¿Cuántos millones han metido para que aparezca otro estado? Que se llama el Vaticano, que está justo al lado. Entonces, el Vaticano ha cogido toda la herencia de lo que ha dejado Babilonia, de todas las creencias de Babilonia, y por eso aquí dice que ahí está el misterio. Porque en la superficie se ve algo, un sistema de creencias que podría ser correcto desde el punto de vista humano, pero detrás de esas creencias practican muchísima brujería y muchísima hechicería. Los que están en la cúpula del Vaticano pues tienen muchísimas ciencias ocultas. Y ese es el misterio de la Babilonia, la que está sentada sobre los 7 montes. Entonces ya aquí estaba profetizando lo que iba a ocurrir en un futuro, y se trata pues justamente, si hablamos del Vaticano, es el único estado que tiene embajadores representados en el mundo entero. La única religión, ni los musulmanes, ni los hinduistas, ni los budistas, no hay ninguna creencia, ninguna religión en el mundo que tenga embajadores, que tenga un papel político también a través del mundo. Durante siglos, ellos se han enriquecido a costa de muchísimos países. Si este rey se quería casar con esta duquesa, tenía que pagar pues una suma importante al Vaticano para que el Papa le pudiera dar ese permiso. Entonces, allí en el Vaticano hay un montón de tesoros, de regalos expropiados, de muchos reyes, de muchos gobernadores que han fornicado justamente con el Vaticano. Es decir, a mí me interesa que tú me des esa autorización, y el Vaticano ha dicho, vale, tú me das tanto y yo te doy la autorización. En algún momento hemos visto al Vaticano acusar a los nazis por lo que han hecho. Nunca. ¿Por qué? Porque Hitler pagó una suma muy importante al Vaticano. Había una asociación entre ellos. El poder político con el poder religioso. Hay una unión que está ahí. Y es algo en lo que Jesús siempre estuvo en contra. Y Dios siempre ha estado en contra de esa unión gubernamental con lo religioso. Cuando le presentaron a Jesús la moneda de César y le preguntaron esta pregunta trampa, ¿a quién tenemos que pagar impuestos? ¿A Dios o al César? Y Jesús hizo la separación. A César hay que dar lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, separación. Aquí no tiene que haber ningún tipo de unidad. Esta mujer se sienta sobre los 7 montes, que es Roma, y en el Antiguo Testamento pues la ramera representa a Jerusalén. ¿Y cómo se ha corrompido? Este espíritu de la ramera es hacer negocio de Cristo. Usa a Cristo para hacer negocio. Es la única religión que hace negocio con ganarte la salvación, hasta vendían trozos de cielo. O sea, tú tenías que pagar un dinero y te reservaban pues el punto cardinal de tal estrella a tal estrella. Ahí irás a vivir tu alma si tú pagas bastante dinero. Al Vaticano se han adherido muchas religiones. Todos los que han fornicado con ella o que han adulterado la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, pues han preferido negociar la mentira
para poder cada uno sacar su tajada. Juan Pablo II, un antiguo papa, ha sido el único que ha sido capaz de reunir a 130 líderes religiosos al Vaticano para orar juntos y orar cada uno pues a su Dios, y se estaba hablando de tolerancia religiosa. Y el papa actual pues tenía que ser argentino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Vaticano? Pues que dice creer en Dios. Tú le preguntas a muchas religiones, tú dices, ¿tú crees en Dios? Y te van a decir, sí, yo creo en Dios. Pero su forma de actuar demuestra que no cree en Dios, que es infiel totalmente y ajeno a los asuntos del reino de Dios. Ese espíritu te manda a sacrificar tus convicciones por un plato de lentejas. Entonces, se están adheriendo a través de los siglos. Hay una estatua de Buda también dentro del Vaticano, ¿sabes? O sea, están adheriendo ahí justamente muchas simbologías de muchísimas creencias y religiones, y este espíritu de la ramera lo que está haciendo es poder unificar a todas las religiones y poder hacer una religión mundial. Y para que un papa se haya reunido incluso con musulmanes y hayan podido orar juntos y etcétera, pues eso es algo inédito. Pero son cosas que han ocurrido y que aún hoy en día se está trabajando mucho. Y hay muchas denominaciones evangélicas que también se están adheriendo a todo este movimiento ecuménico. Y usan textos pues, como el que dijo Jesús, para que sean uno, Padre, como tú y yo, que ellos sean uno. Pero Jesús jamás quiso decir que se reúnan y que se unan las religiones, sino que hablaba de los cristianos, hablaban de aquellos que creerían en Jesús, para que todos los cristianos seamos uno en Él, y no así separados. ¿Por qué los reyes y los gobiernos comprometen su propio país? Pues para poder hacerse ricos. O sea, siempre hay un interés. Si tú a mí me ayudas, yo a ti te ayudo. Pero cada uno realmente busca su propio interés. Aquí en el mundo decimos que nadie hace nada gratis. Y en el mundo es así. Si te hago un favor, ¿qué estoy esperando de ti? Otro favor. De alguna otra forma, aquí decimos, mira, me la debes, ¿me vale? Ya te hice un favor, pues. Pero en el Señor no es así, pero en el mundo sí. Entonces, entre los gobiernos de los reyes y entre las religiones, pues se están dando favores. Tú me ayudas para yo subir al poder a través de tus fieles seguidores, y una vez que yo esté al poder, yo a ti te voy a dar derechos. Yo a ti pues voy a promulgar un impuesto para que los ciudadanos te paguen a ti. Y son acuerdos pues que van teniendo así y usan a Dios, y es lo que le revienta a Dios en un sentido, de que estén usando su nombre, de que estén usando su palabra a costa de enriquecerse, a costa de sacar sus propios negocios y sus propios privilegios personales. Aquí, cuando está sentada sobre la bestia, vemos que la religión tiene el poder sobre el poder político. Esta bestia representa el poder político. Esta bestia con estas cabezas y todos estos cuernos quiere decir que la religión primero maneja a los gobiernos, y lo ha manejado durante muchos siglos. Pero la historia ha demostrado que a nivel gubernamental, cuando ya no necesita más a la religión, pues le da la patada a la religión. Esta mujer está ahí sentada encima, muchas riquezas, y el Estado del Vaticano durante más de 16 siglos pues es el Estado más rico del mundo, y esta mujer pues tenía algo en su mano. ¿Se acuerdan de lo que era? Vale, una copa. Y es como una burla, por ejemplo, a lo que hemos estado haciendo ahora hace unos instantes. Hemos participado de la copa recordando el sacrificio de Cristo. Pero esta mujer,
o este sistema tenía una copa que representaba toda su ira y toda su rabia contra los santos, contra todos los verdaderos seguidores de Jesús. Si tú hablas y das testimonio a personas que dicen creer en Dios, pero tú vas con la verdad, te van a decir que eres un intolerante, que eres un radical, que eres un exagerado. Y eso dentro de los mismos cristianos. Y es un poco triste, ¿no? Que dentro de los mismos cristianos pues haya eso. Y en el mundo, si tú miras a los testigos de Jehová, por ejemplo, son unos 6 millones. Pero todo el mundo ha oído hablar de ellos. ¿Por qué? Porque trabajan muchísimo, con lo que hemos mencionado antes, en el evangelismo de los testigos de Jehová. Y hay muchísimos más cristianos en el mundo, muchísimos más, pero no hacen tanto ruido ni tanta pompa como los testigos de Jehová. Y si decimos tener la verdad, pues hay que defenderla, hay que proclamarla. Eso le pasó a un pastor, ¿sabes? Que estaba triste ahí, sentado en el banco, al lado de un payaso. Y se miraban los dos y el pastor le dice al payaso, pero ¿cómo es que tú eres capaz de llenar el circo? Y mi iglesia está media vacía. Y encima tú todo lo que haces es mentira, son ilusiones, son trucos. Y yo digo la verdad. Y el payaso le dice, bueno, es que tú hablas de la verdad como si fuera mentira. Y yo presento la mentira como si fuera verdad. Entonces, si los cristianos no somos capaces de proclamar la verdad, es porque a lo mejor estamos viviendo una mentira en nuestra vida. Que somos conscientes, en teoría, de lo que es la verdad, pero no vivimos esa verdad. Porque si no, la luz tiene que brillar, ahí estés donde estés. Se tiene que notar, se tiene que ver que hay algo diferente. Porque ya incluso es algo espiritual, es algo que se va confrontando la luz con las tinieblas. No existe el 007 cristiano. No podemos ir ahí a escondidas. Aquí en el versículo 5 dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que detrás de esta superficie, detrás de Babilonia, donde hay el origen de todo el espiritismo y la brujería y la confusión, las religiones ofrecen esa puerta al cielo, justamente. Y Roma pues se adjudica y ha mezclado todas las enseñanzas de todo tipo de creencias con la Biblia, con el paganismo. Y si tú vas en cualquier cultura, tú verás como el Vaticano es capaz de coger la cultura del lugar donde está y te cuelan ahí una virgen. Y te cuelan ahí algo que ver con el catolicismo. Sin ir más lejos, aquí tenemos las fallas. ¿Qué relación hay entre las fallas y la Virgen María? Es que ninguna, pero lo han conseguido. Nos la han colado. Las fallas eran una fiesta cultural, pero hay esa famosa ofrenda de flores que nadie sabe ni qué hace ahí ni por qué, pero ya es lo más sagrado, lo más importante de las fallas. Y tú vas en cualquier país, en cualquier fiesta de cualquier pueblo, pues ahí se meten y confundieron el texto de Pablo que dice yo a los griegos me hago griego, a los judíos judío, pero Pablo lo hacía en otro sentido, quería entender esa cultura para poder predicarles, enseñarles la palabra de Dios y que ellos lo pudieran entender en su lenguaje. Pero no es que él se transformara en ellos para yo qué sé. Aquí en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ahí está con esa copa llena de sangre de los mártires de Jesús. Y Juan dice que cuando la vio quedó asombrado. Y imagínate a Juan, que ve a esta mujer subida en la bestia, sentada sobre esos 7 montes, y él sabía de Roma. ¿Y qué es lo que él sabía de Roma?
que había una iglesia allí funcionando. Y Pablo no había ido allí a fundar ninguna iglesia. La iglesia de Roma había sido fundada por Priscila y Aquila. Son ellos que estuvieron allí enseñando, y lo que hizo Pablo pues fue escribirles una carta, pero no porque él haya estado con ellos allí enseñándoles. En Roma han existido lo que son las catacumbas. Es decir, que los cristianos vivían en una ciudad de varios niveles debajo de la tierra por causa de su fe. Durante más de 300 años, cristianos fueron echados a los leones allí en Roma. Y el asombro de Juan al ver esto, es decir, ¿cómo es posible que eso se va a cambiar a esos niveles? Que ya la iglesia del Señor va a desaparecer, la iglesia ya no va a influenciar en su sociedad, sino que se va a convertir en una ramera, donde va a ser el centro del engaño a nivel mundial. Y por eso estaba él tan asombrado. Esta bestia, vamos a ver un texto ahí en Primera de Juan 4, versículos 2 al 6, dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Desde cuándo existe ese espíritu del anticristo? Ya, desde la época de Juan, eso ya estaba rondando. Así que no es. Luego se va a personificar cuando aparezca en un futuro en una persona física que estará totalmente poseído por un subalterno de Satanás, uno de los más importantes. Pero aquí nos dice una cosa muy clara para saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, que vino en carne, entonces eres de Dios. Pero una persona que no es de Dios, que tiene algún demoniete, algún bicho dentro, no es capaz de decirlo, no es capaz de confesarlo. Y aquí pues como que nos da una pista para poder humanamente reconocer quiénes son de Dios y quiénes no. Esta bestia sobre la cual está sentada esta mujer, ¿de dónde ha salido? ¿Os acordáis de dónde había salido? Lo habíamos visto en el capítulo 11, versículo 7. Dice que cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que la bestia que representa al anticristo nos muestra en el Apocalipsis el origen del abismo. Esta es la bestia que subió del mar, porque en la Biblia representa el mar también como el abismo. En Isaías nos representa que el abismo, lo habíamos visto una vez, que ahí también mora Satanás, en las profundidades de los mares. Entonces no solo en los desiertos, sino también en las profundidades de los mares y de los lagos. Por eso cuando hubo esa tempestad, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, no era una tempestad así al azar, era una tempestad que tenía su origen satánico. Y por eso Jesús tuvo que reprender, porque era todo espiritual. Y así pues ya se calmaron las aguas. Así que el anticristo, así como el falso profeta, que van a colaborar mano a mano, donde uno representará justamente el anticristo el poder político y el falso profeta el poder religioso, van a trabajar juntos, guiados por el mismo diablo, para poder dominar el mundo.
estos dos personajes en un futuro no van a pasar por el juicio del gran trono blanco ni por el tribunal de Cristo. Son las dos únicas personas en el mundo que no van a tener ningún tipo de juicio, sino que ellos directamente, cuando venga su hora, serán lanzados directamente al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 20, por si acaso, que no me lo invento. Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que estos dos personajes ya van a disfrutar del lago de fuego durante 1000 años. Van a estar ahí los dos solitos hasta que luego lleguen los demás. ¿Vale? Pero bueno, cuando lleguemos aquí al Apocalipsis 20 ya lo veremos en más detalle. Volvemos al Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes que son también, versículo 10, 7 reyes. Así que no solo representa la ciudad de Roma, no solo representa lo que es el imperio religioso, sino que representa también 7 reyes. 5 de ellos han caído. Habíamos visto esto también. Los imperios que cayeron, que mencionan en la Biblia, tenían un punto común, que eran antisemitas. Es decir, que están en contra de Israel, que han perseguido a Israel. Entonces, cada vez que en la Biblia se nos menciona algún país, alguna ciudad, es porque tiene relación con Israel. Es decir, el centro es Israel. Si te habla de Egipto, no es porque quiera hablar de Egipto, es porque pasa algo con Egipto en relación con Israel. Si nos habla de los asirios, no es para que nos interesemos en los asirios, sino porque ha pasado algo con los asirios respecto a Israel. Entonces, aquí dice que 5 de ellos han caído. Esos 5 son los egipcios, son los asirios, los babilónicos, los medos persas y el imperio griego. Antes de Juan, esos 5 imperios ya habían caído. Y esos 5 imperios han sido profetizados por el profeta Daniel. Y aquí dice que 5 han caído, uno es. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando cuando Juan escribió? Los romanos. Entonces, uno es. Y todos ellos amaban muchísimo al pueblo de Israel. No, para nada. Y uno no vino. Es decir, pues que aún falta que venga. En el versículo 16 nos habla también de 10 cuernos que tenía esta bestia. Entonces las cabezas, las 7 cabezas representan los 7 imperios gobernados por el anticristo. Es decir, que han habido fuerzas demoníacas o diabólicas detrás de esos imperios para ir en contra de Israel. Y de esas cabezas surgen 10 cuernos. Y eso ya es futuro. Representan a 10 futuros reyes, donde aquí dice que ellos van a reinar por 1 hora. No es que sea 1 hora de 60 minutos, sino que lo que ellos van a gobernar será un tiempo muy corto, porque es en un tiempo futuro, será durante el periodo de la tribulación. Aquí el versículo 16 dice: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos van a aborrecer a la ramera. Entonces, va a llegar un momento donde estos gobernantes van a despreciar completamente al poder religioso. Es decir, ahora, querido sistema religioso, ya no te necesitamos. Te damos la patada. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, que ya no existirá el gobierno ni del Vaticano, ni de los budistas, ni los musulmanes, absolutamente ninguna religión ni sistema de creencias que hoy en día existe
durante el periodo de la tribulación, cuando esté el anticristo gobernando aquí en esta tierra, existirá. ¿Por qué? Porque él mismo va a implantar una religión nueva, una religión mundial, que será adorarle a él, a su imagen. Entonces será totalmente algo satánico lo que va a ocurrir a nivel mundial, y toda persona que no quiera adorar a la bestia y a su imagen, pues ya no tendrá derecho de vivir. Entonces aquí el poder político se va a deshacer totalmente del poder religioso. Estos 10 cuernos, que son esos 10 reyes, Daniel ya nos había hablado de eso en la profecía sobre la estatua de Nabucodonosor. Los que os acordáis de esa estatua está en Daniel 2, versículos 41 al 43. Nos habla de 10 dedos, de los pies. Había una mezcla de hierro con barro cocido. Cada uno tenía un origen de una pierna metálica de hierro que representaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en la historia ha sido dividido en 2 imperios. Y estos 10 futuros reyes pues van a hacer una alianza. Pero así como no se mezcla el barro cocido con el hierro, serán alianzas humanas delicadas. Y si eso surge desde el Imperio Romano, podrían ser 2 cosas. O 10 países de Europa, del cual 5 que representan el hierro serán 5 países fuertes que se van a unir con 5 países más flojos para formar una unión fuerte, o el barro podría representar también el Medio Oriente. Y entonces serían 5 países del Medio Oriente que se unirían con 5 países fuertes de Europa. Y esa sería la última unión a nivel mundial, económica, la última potencia, que sería la que gobernaría justamente el mundo. Y si lo miramos desde la perspectiva económica de Europa, hay países que ya no pueden aguantar con el euro, que las deudas, España es uno de ellos, o sea que se están endeudando, Grecia, Portugal, o sea, hay países que no van a aguantar el tirón, pero necesitan del Medio Oriente, porque el Medio Oriente pues tiene muchísimo petróleo, y para poder funcionar a nivel comercial necesita necesariamente de ellos. Entonces, si hubiese una unión entre el Medio Oriente y Europa, es una unión delicada, por causa del sistema de creencias de cada uno, donde Europa va a buscar el negocio y el Medio Oriente va a querer imponer sus creencias. Entonces va a ser justamente algo raro, pero si va a ser dirigido por el anticristo, va a funcionar, porque él va a recibir una sabiduría especial, diabólica, para poder gobernar a nivel mundial. Él va a aportar soluciones a este mundo, va a aportar soluciones respecto a la pobreza, respecto a muchas cosas, y va a arreglar muchísimas cosas, y habrá una falsa paz. Pero así se va a ganar la confianza del mundo entero, para poder, como estos 10 reyes, que van a dejar su reino y su autoridad y se la van a conceder al anticristo. No es tan sencillo que un rey le diga a otro: mira, gobierna tú mi país, que lo harás mejor que yo. Pero eso sí va a ocurrir en un futuro. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis, estamos leyendo noticias del futuro. Es el telediario del mañana. Así que cuando Cristo venga por su iglesia, los que se queden, pues podréis ir siguiendo las noticias en el libro de Apocalipsis. Si os quedáis sin tele, sin internet, y a medida que van llegando las plagas, dice: sí, ahora es el segundo toque de trompeta. Y si es así, espabila antes de que lleguen las copas de ira, porque cuando lleguen las copas ya no tiene tiempo, ya no podrá hacer absolutamente nada. Muy bien, pues ya el tiempo ya ha transcurrido. Domingo que viene terminamos el capítulo.